Los evangelios contienen ejemplos de Jesús como predicador de la paz. En sus mensajes de despedida a los discípulos, promete a ellos y a nosotros la paz les dejo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Como puedes ver, Jesús nos ofrece la paz. Hoy vamos a estudiar la lección de la escuela sabática, día miércoles 26, en el folleto Efesios. El título principal de la lección de esta semana es Expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Para la lección de hoy, día miércoles, la primera pregunta es, ¿cómo resume Pablo el ministerio de Cristo en Efesios 2, versículo 17 y 18? Lo voy a leerlo, pero usted también deja su comentario para que pueda saber cómo piensas sobre este resumen. Efesios 2, versículo 17 y 18 dice así lo siguiente. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Versículo 18. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Como puedes ver, como resume Pablo el ministerio de Cristo en Efesios 2, versículo 17 y 18. Así que nosotros, por medio de él, aquí está haciendo referencia a Jesús. Los unos y los otros, sí, usted y yo y todos nuestros prójimos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, por intermedio de Jesús, conexión con el Espíritu Santo. Entonces, Jesús vino y nos anunció las buenas nuevas para todos que estaban lejos de él, los gentiles todos que no hacían la voluntad de Dios. Jesús quiere incluirlos, no separarlos, no dividirlos. Por eso es muy importante. ¿Qué opinas sobre este versículo? La unión, tenemos entrada hacia el Padre por intermedio de Jesús. ¿Eso te da esperanza? Déjalo en comentario para saber qué lo que estás pensando sobre este versículo. Comparte con nosotros. El concepto de paz es importante en Efesios, ya que la carta comienza y termina con bendiciones de paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Nos dice comparar Efesios 1, versículo 2, comparar Efesios 6, versículo 23. Vamos a leerlo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Efesios 6, versículo 23. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Como puedes ver, el concepto de paz está muy profundo, porque Dios sabe que la paz es muy importante, por eso se enfoca en eso para que tenemos paz interior. Te pregunto en este momento, ¿sientes paz en tu interior? Si no sientes paz, Jesús puede darte esta paz, porque Él vino a darnos todo lo que nos hace falta. Anteriormente, en Efesios 2, versículo 11 al 22, Pablo argumentó que Cristo personifica la paz porque Él mismo es nuestra paz. ¿Lo imaginas? Cristo es nuestra paz y que la cruz crea esa paz.
La cruz de Cristo crea esta paz. Cristo ya murió por quién, para usted, para mí, por lo cual este trabajo de paz está hecho. Solamente usted debe reclamar esta paz. Te pregunto ahora, ¿has reclamado tu paz? ¿Has reclamado tu paz porque ya Cristo ha muerto para usted, para su familia, para sus hijos, para sus seres queridos? ¿Has reclamado esta paz para que el Espíritu Santo mora en usted? Porque si no lo has reclamado, no eres parte de la paz 100%. Porque sí, Cristo hace todo por usted, pero si no acepta a Cristo como su Salvador, si no tratas de hacer su voluntad, tal como está escrito en la Biblia, entonces no estás aceptando la paz. Dios nos da todas las bendiciones. Es a nosotros que debemos elegir si aceptamos su voluntad, si no, porque Dios no obliga a nadie. Es por eso existe el libre albedrío. Si te gustaría que hablaré más sobre el libre albedrío en otro video, simplemente déjamelo en comentario. Dios quiere que hagamos todo con voluntad. Por eso no nos obliga a nada. Cristo no solo destruye algo o la hostilidad entre judíos y gentiles en Efesios 2:14, versículo 15, sino también crea una nueva humanidad por relaciones de reconciliación y paz. En Efesios 2, versículo 15 y 17. Vamos a leerlo. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cristo hace eso, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Así que nada de división entre gentiles, entre judíos, entre israelitas, entre tu iglesia, entre tú, entre tu familia, entre el vecino, entre el compañero o compañera del trabajo. No, no hay divisiones. Eso no existe. Enfócate en la paz de Cristo, en la unión, lo que Cristo quiere para usted. Versículo 16 y 17 nos dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Como puedes ver, es mediante la cruz Jesús logra todo eso. Ya Jesús ha muerto por nosotros en la cruz, por lo cual es nosotros que tenemos que decidir si vamos a vivir en armonía, en paz. Eso es una decisión propia. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros para que estabais lejos y a los que estaban cerca. Por lo cual Cristo hace eso para todos. Cristo no hace excepción de persona. Si te sientes excluida o excluido, eso no es trabajo de Dios. Dios quiere que estamos incluidos, que vivamos en una misma familia celestial. Somos ciudadanos del cielo. Esa paz no es solo la ausencia de conflicto, sino además resuena con el concepto de hebreo de shalom, la experiencia de plenitud y bienestar tanto en nuestra relación con Dios, Romanos 5, versículo 1, como con los demás. Romanos 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como puedes ver, esta paz no es solo la ausencia de conflicto. No, no es solo eso, sino además resuena con el concepto de shalom. Sí,
en armonía, una experiencia de plenitud y bienestar, algo increíble, maravilloso que te hace sentirte bien. Siguiente pregunta para que respondes en el comentario y aprovecha de suscribirte si aún no lo has hecho, para que puedes recibir notificación de esos vídeos. Aquí va la pregunta. Por favor, después respóndelo en comentario. ¿Cómo se imagina Pablo a los creyentes compartiendo el mensaje de paz de Jesús? ¿Cómo se imagina Pablo a los creyentes compartiendo el mensaje de paz de Jesús? Leemos Efesios 4, versículo 3, 6, 14 en adelante. Dice, Efesios 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 6, versículo 14 nos dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. 6:15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Como puedes ver, esta lección tiene un concepto que debes poner en tu mente. ¿Qué concepto esta lección quiere que tengas en su mente? Si ya lo has pensado, déjamelo en comentario. Dios quiere que vivamos en unión, en la paz. Por eso esta palabra se repite una y otra vez como si fuera una palabra clave, deseo. Sí, señores, sí, señoritas, sí, hermanos y hermanas. Tenemos que vivir en paz, en armonía, porque Dios quiere eso para nosotros, para que podemos tener una nueva vida, una mejor vida en Jesús. Mi paz les doy. En Juan 14, versículo 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Sientes que se turbe tu corazón? ¿Sientes que tengas miedo? Aquí está la promesa del Señor. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque Él está contigo, Él está contigo. No debes tener miedo. Estas cosas los he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan buen ánimo. Yo he vencido al mundo. ¡Qué promesa! Esta promesa es maravilloso. Dios no nos promete que este mundo va a ser de miel. No, no. En este mundo nos dice que tendremos aflicción, pero Él nos dice que yo he vencido al mundo. Sí, si Jesús ha vencido el mundo, entonces confía en Él. Si quieres el versículo de respaldo, aquí está. Juan 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Te gustaría vencer al mundo? ¿Te gustaría tener esta confianza que Jesús tiene? Haz su voluntad, haz su voluntad, porque todo lo que necesitas está en Jesús, no está en ningún lado más, está directamente en Jesús. Reclámalo, porque es tuyo, porque Jesús ya murió en la cruz para usted, para su familia, para mí, para sus seres queridos. Reclámalo, haz su voluntad. Después de la resurrección, cuando se les aparece a los discípulos, les dice repetidas veces, paz a ustedes, paz a ustedes. Eso les dice. Vamos a leer Juan, versículo 20, capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros.
Paz a vosotros. ¿Ves la palabra clave? Paz a vosotros. Juan 20, versículo 21 dice, entonces Jesús los dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan versículo 20 y 26 dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Hoy te digo, paz a usted, paz a su familia, paz a su futuro, paz en su corazón, paz para su iglesia. Paz, paz y paz. Jesús desea que tengamos paz, que vivamos en armonía. Son ingredientes. Si aceptas a Jesús en su corazón, buscas toda la forma para hacer su voluntad. Lo que no puedes hacer no debe impedirte hacer otra cosa, porque a veces no podemos cumplir con eso. Como no podemos cumplir con eso, decimos ya, como no puedo cumplir con nada, violo todo. No, la fuerza de Jesús te va a ayudar. No te preocupes si estás fallando en algo. Jesús lo sabe, Jesús te va a ayudar. Sea firme, confía en Él, siga adelante. Él te va a bendecir, Él te va a cuidar. Por eso no debes dar por vencido. Jesús ha vencido al mundo. Él nos dice eso. Yo he vencido al mundo. Si Él ha vencido al mundo, usted también puede vencer al mundo, porque Él es hijo y hija de Dios. En Efesios 2, versículo 17 y 18, Pablo muestra mucho interés en señalar que la predicación de paz por parte de Cristo se extendió más allá del tiempo de su ministerio terrenal. Anunció la paz en el presente a los que estaban lejos, creyentes gentiles antes de su conversión. Ahora, estas personas que llamamos creyentes gentiles, ahora podemos llamarlo las personas que no confían en Dios, que no hacen su voluntad, que no conocen a la palabra de Dios, que no lee la Biblia constantemente para saber qué Dios tiene adentro para ellos. Si ellos saben la esperanza que hay aquí, nadie se tiraría frente a los metros. Nadie se mataría porque una vez que tienes esa esperanza en tu corazón cambia. ¿Te gusta tener la esperanza en tu corazón? Estudia eso, estudia la lección de la escuela sabática. Diariamente estudia su lección para que Dios mora en su corazón, para que Dios trabaja en su corazón. Eso es un trabajo paso a paso. No llegas un día entero, lees toda la Biblia, ya memorizaste todo, ya entiendes todo. No, eso es un trabajo paso a paso. Es como un niño, una niña aprendiendo a caminarse uno a uno, uno a uno. No un día haces todo. Dios te va a bendecir, Dios te va a capacitar, simplemente haz su voluntad, haz las cosas fáciles que debes hacer. Por ejemplo, levantar en la mañana, orar, levantar en la mañana, estudiar la palabra de Dios, estudiar la lección de escuela sabática, dedica unos 10, 15 minutos, 20 minutos. Por ahí dicen, si no tienes 10 minutos para tu vida, no tienes vida. Entonces, si no tienes 10 minutos para Dios, no tienes vida. Dios te va a bendecir. ¿Cómo no va a tener 10, 15 minutos para Dios? Búscalo. Las bendiciones provienen de Dios. ¿Qué te preocupa? ¿Te preocupa el tiempo? Dios es dueño del tiempo. Nos regala todos los días 24 horas. ¿Has pagado por tus 24 horas? No, yo no he pagado nada. Simplemente Dios me lo ha regalado. El oxígeno. ¿Has pagado por el oxígeno? Respóndeme en comentario. ¿Has pagado por el oxígeno? No, las cosas más importantes Dios nos los da gratis. Confiar en el Señor, Él te va a bendecir, Él te va a cuidar, simplemente confía en Él, estudia su palabra y Él te va a educar. Dios es tu profesor.
Dios es tu educador. Simplemente abre la palabra, estudia la lección de la escuela sabática y Él te va a bendecir. Haz un compromiso con Dios, no lo hace con los humanos, sino con Dios, no lo hace conmigo, sino con Dios. Él te va a bendecir. Así es, Él te va a bendecir. Después de aceptar esta proclamación, todos los creyentes experimenten una profunda bendición. Una profunda bendición. ¿Te gustaría experimentar una profunda bendición? Estudia la palabra de Dios a su voluntad para que puedas experimentar esta profunda bendición que está disponible para usted. Sí, está disponible para usted. Solamente debes reclamarlo porque es suyo, porque Cristo ha muerto en la cruz para usted. ¿Sabes que todo lo que Cristo ha hecho en esta tierra está pensando en usted? ¿Lo sabes? Déjame un comentario que piensa. ¿Piensas que Cristo ha muerto para usted para que tengas vida eterna? Déjamelo en comentario también. La pregunta que debes responder en comentario es lo siguiente. ¿Cómo podemos aprender a ser predicadores de la paz en vez de canales de conflicto? ¿Qué situaciones actuales puedes ayudar a sanar? Repito otra vez la pregunta. ¿Cómo podemos aprender a ser predicadores de la paz en vez de canales de conflicto? ¿Qué situaciones actuales puedes ayudar a sanar? Así que piénsalo, déjalo en comentario para que yo pueda saber qué has pensado sobre esta pregunta, qué has pensado sobre la lección, si te gusta o no la lección, si te gusta el concepto de la paz de Dios para usted, para su vida. Te pregunto, ¿te gustaría vivir en paz, en completa armonía? Déjamelo en comentario, me gustaría leerlo, me gustaría leerlo. Comentarios de Elena White. El primer párrafo dice lo siguiente: la paz a la cual se refirió el gran maestro es más amplia y abarcante de lo que nos hemos imaginado. Cristo está dispuesto a realizar grandes cosas en favor nuestro, en su favor, listo a restaurar nuestra naturaleza, haciéndonos partícipes de su naturaleza. Como puedes ver, Cristo está dispuesto todo para usted. El Señor está deseoso de unir nuestro corazón con su corazón de amor infinito para que nos reconciliamos totalmente con Dios, pero también es nuestro privilegio comprender que Dios nos ama tanto como a su propio Hijo. Eso es maravilloso. El Señor está deseoso de unir nuestro corazón con su corazón. ¿Eso no te suena genial? Pero para que el Señor hace eso, debes aceptar a Jesús como su Salvador 100%. ¿Por qué? Tienes libre albedrío. El Señor no te va a obligar nada. El Señor no obliga a nadie. No, si ves que una iglesia te está obligando a algo o alguien te está obligando a algo, eso no es la voluntad de Dios, eso no está correcto. Todo debe ser hacer por amor. Como puedes ver, el concepto de Dios es maravilloso, tiene lo mejor para nosotros. Cuando creemos en Cristo, dice Elena White, cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador personal, la paz de Cristo se hace nuestra. El fundamento de nuestra paz es la reconciliación provista para nosotros mediante el sacrificio expiatorio de Cristo. Pero los sentimientos sombríos no constituyen una evidencia de que las promesas no sean efectivas. A veces nos dejamos llevar por los sentimientos y puesto que las cosas no nos parecen brillantes, comenzamos a apretar más
el manto de pesadumbre alrededor del alma. Nos miramos a nosotros mismos y pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. No, Dios no te ha olvidado de ti. Dios no olvida a nadie. ¿Cómo puedes olvidar a su hijo y a su hija? Él es hijo y hija de Dios. Dios no va a olvidarte. No, Dios nunca te lo va a olvidar. Recuerda eso. Hay que mirar a Cristo. En mí dice, Cristo, hallaréis paz. Nos adentramos en el terreno de la paz cuando comenzamos a tener comunión con Dios. Libro Exaltad a Jesús, página 326. Escucha eso. Nos adentramos en el terreno de la paz cuando comenzamos a tener comunión con Dios. Te pregunto, ¿estás teniendo comunión con Dios? Te hago una pregunta más directa a la cámara. ¿Estás teniendo comunión con Dios? Déjalo en comentario para saberlo si estás teniendo comunión con Dios o no. Es muy importante. Si quieres paz en tu corazón, debes empezar a tener comunión con Dios. Ahora me pregunta, Cliff, ¿cómo tener comunión con Dios? Empezar primero a rodearte y empezar a orar todos los días, todas las mañanas, estudiar la palabra de Dios, estudiar la lección de la escuela sabática. Aquí está el folleto, estudiar la lección de la escuela sabática día por día. Cuando es día lunes, estudia el día lunes. Cuando es día martes, estudia el día martes. Son aproximadamente 10, 15, 20 minutos. Dedica el tiempo necesario. En este video estoy haciendo el repaso de la lección. Normalmente lo hago en 30 minutos, 40 minutos y tanto. Puedo tomar menos, sí, puedo tomar más, sí. Lo hago para ayudarte a estudiar la lección de la escuela sabática, para conocer la palabra de Dios, para que Dios pueda morar en su corazón, para que puedas recibir este paz que Dios tiene para nosotros. Sigo. Elena White nos dice lo siguiente. Cristo es el príncipe de paz y su misión es devolver al cielo y a la tierra la paz destruida por el pecado. Justificado pues por la fe tenemos paz con Dios, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 9, versículo 6 y Romano 5, versículo 1. ¿Te gusta leer y a leerlo? Vamos a leerlo para ver el respaldo. Isaías 9, versículo 6 dice, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el príncipe sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí está la palabra, príncipe de paz. Romanos 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como puedes ver, eso es maravilloso, eso es increíble. Dios nos ofrece paz. Ahora la pregunta, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto o estás dispuesta a reclamar esta paz? Déjamelo en comentario, déjame saber lo que está pasando en tu mente, compártelo conmigo, yo voy a leerlo. Y también, si es posible, voy a compartirlo en la escuela sabática el sábado que viene. Así que comparte lo que estás pensando conmigo en esta lección o con toda esta comunidad increíble. Así que, por favor, deja un comentario y suscríbete también si aún no lo has hecho. Nos dice, no hay otro fundamento para la paz. La gracia de Cristo aceptada en el corazón vence la enemistad, apacigua la lucha y llena el alma de amor. Eso es increíble, eso es increíble. El que está en armonía con Dios
y con su prójimo nos habla lo que es la desdicha. Ahora preguntas, ¿qué significa la palabra desdicha? Vamos a buscarlo. Significado. Vamos a buscarlo porque no quiero que quedas con duda. La palabra desdicha significa situación o suceso que produce gran dolor y sufrimiento. Situación o suceso que produce gran dolor y sufrimiento. ¿Estás teniendo dolor en este momento? ¿Sufrimiento? ¿Tienes preocupación por algo? En Cristo está la solución. Eso significa desdicha. Dice, no habrá envidia en su corazón, ni su imaginación albergará el mal. Allí no podrá existir el odio. El corazón que está de acuerdo con Dios participa de la paz del cielo y esparcirá a su alrededor una influencia bendita. El espíritu de paz se asentará como rocío sobre los corazones cansados y turbados por la lucha del mundo. Los seguidores de Cristo son enviados al mundo con el mensaje de paz. Quien quiera que revele el amor de Cristo por la influencia inconsciente y silenciosa de una vida santa, quien quiera que incite a los demás por palabra o por hechos a renunciar al pecado y entregarse a Dios, es un pacificador. El libro El discurso maestro de Jesucristo, página 27 y 28. Te pregunto, ¿te gustaría ser un pacificador? ¿Te gustaría ser una pacificadora de Dios? Déjamelo en comentario. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Te gustaría recibir la bendición de Dios en tu vida? ¿Te gustaría hacer la voluntad de Dios? Déjamelo en comentario. ¿Cómo estás luchando para hacer la voluntad de Dios en su diario vivir? Déjamelo como un pedido de oración y de ahí voy a agregarlo en la lista de oración que tenemos en nuestra iglesia. Aquí también tú puedes hacer sus pedidos de oración. Vamos a orar para usted. Si tienes un pedido de oración, puedes hacerlo aquí también en comentario. Vamos a leerlo, anotarlo y escribirlo en nuestra lista de oración para que los hermanos puedan orar para usted. Y si quieres agradecer a Dios por algo, también déjalo público, porque Dios le gusta los agradecimientos, no solamente pedir a Dios. Esta lección es maravilloso, ¿ok? Dios se enfoca en la paz. ¿Qué es lo que lleva este concepto de la paz en su corazón? Busca tener esta paz. Si no lo tiene, empieza a estudiar la palabra de Dios diariamente para que el Señor pueda darte esta paz que necesita. Porque Él murió por usted para que tengas paz en su corazón. Tenga paz en mí. Sé un pacificador, sé una pacificadora. Las cosas que te gustaría que los demás hacen para usted, hazlo para ellos sin esperar nada a cambio. Y Dios te va a bendecir. Las bendiciones va y vuelve. Si quieres recibir bendición, bendice a otros. Sí, bendice a otros. Si aún no te has suscrito, por favor, hazlo ahora y haz clic en la campanita. Si es posible, déjanos un comentario y comparte este video a una persona que sabes que necesita la paz de Dios en su corazón. Que Dios te bendiga mucho. Dale me gusta, suscríbete, deja un comentario. Mi nombre es Cliff Miriam. Nos vemos en el siguiente video. Saludos cordiales. Que Dios te bendiga mucho.